Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros nuevos miembros del canal: Javier, Denis, Arnold, Ismael, Andrea, Balta y Ana, los cuales se unieron a la suscripción de miembros del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. El Oxxo de la esquina llevaba años operando sin incidentes graves, hasta que una noche algo cambió. No fueron las ventas ni el personal, sino algo más profundo, algo que parecía latir en la oscuridad de las horas nocturnas. Aunque el empleado de turno no se había dado cuenta, la tienda ocultaba un pasado extraño y aquella noche un suceso aterrador marcaría para siempre a quienes trabajaban en el lugar. Trabajar de noche en un Oxxo tiene su propia magia. Al principio, el silencio es relajante. Solo el zumbido de los refrigeradores y el ocasional cliente rompen la monotonía de las horas oscuras. Sin embargo, en esa quietud, hay momentos en los que te das cuenta de cosas que no deberían de estar ahí. Ruidos en los estantes cuando no hay nadie, luces que parpadean sin motivo, o esos refrigeradores que, de repente, amanecen empañados por dentro, como si alguien hubiera estado respirando frente al vidrio desde el interior. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Joaquín. Tengo 25 años de edad y te quiero contar una aterradora historia que me tocó presenciar hace un par de semanas atrás en una sucursal de Oxxo. Yo llevaba trabajando en esa tienda unos 6 meses. No es que fuera un trabajo emocionante, pero era tranquilo, o al menos lo había sido. De vez en cuando escuchaba cosas raras, como susurros lejanos o el sonido de algo moviéndose cuando estaba solo. Sin embargo, siempre lo atribuía a la noche, al cansancio o a la mala ventilación del local. No le daba importancia hasta que, una noche, todo cambió. Era un turno normal. Ya estaba cerca de la medianoche y estaba a punto de cerrar las puertas para atender por ventanilla. Estaba atendiendo un par de clientes y cobrándoles, cuando antes de que pudiera ir a cerrar la tienda, llegó una persona en el estacionamiento. En eso, este tipo entró justo antes de que echara el seguro. Vestía una chaqueta de cuero y un casco de motocicleta bajo el brazo. Parecía uno de esos clientes que solo querían una cerveza rápida. Al principio, no me pareció fuera de lo normal. Caminó hasta los refrigeradores, abrió uno de ellos, pero no tomó nada. Yo solo lo vigilaba desde el mostrador. Parecía como si estuviera pensando en qué comprar, pero ya luego me daría cuenta de sus verdaderas intenciones y que en realidad estaba haciendo tiempo en lo que viera que no había más personas cerca o que no pasaran patrullas de policía por la zona. Después de unos minutos y ver que la situación no ameritaba, se acercó al mostrador. En un principio pensé que seguramente me iba a preguntar por alguna marca de cervezas en específico que no logró encontrar en los refrigeradores, o tal vez solo compraría cigarrillos, o en el mejor de los casos me pediría una recarga telefónica, pero no sería ninguna de estas situaciones. Desde que lo había visto, no me dio ninguna mala espina. Parecía un cliente cualquiera, pero pronto me daría cuenta que las apariencias engañan. «Dame todo el dinero de la caja», me dijo, mientras hacía como si estuviera sacando una pistola entre sus ropas, pero sin mostrarla del todo. Me quedé congelado por unos segundos, sin saber qué hacer. No era la primera vez que escuchaba sobre asaltos en Oxxos. De hecho, a varios de mis compañeros del turno de la mañana y de la tarde ya les había sucedido, pero yo nunca había estado en uno. Era una de las pequeñas ventajas que sentía al estar en el turno de la noche, ya que los asaltos con puerta cerrada eran muy difíciles de que sucedieran. Pero bueno, en ese momento me di cuenta que siempre hay una primera vez. Claro que tenía mucho miedo por esta situación. Nunca antes me habían robado y mucho menos amenazado con un arma. Pero lo que ocurrió después me dejó aún más desconcertado.
Si bien me encontraba petrificado por el miedo que estaba sintiendo, sabía que debía de acatar sus órdenes, ya que de no ser así, podría cumplir sus amenazas, por lo que traté de reaccionar antes de que se enojara más y me hiciera daño. Justo cuando estaba pensando en abrir la caja registradora y darle todo el dinero, algo extraño pasó. El tipo ya se había empezado a desesperar y me sacó la pistola por completo, para amenazarme diciéndome que no estaba jugando y que le diera todo rápido. Sin embargo, algo extraño sucedió, ya que comenzó a girar su cabeza lentamente hacia el costado, como si hubiera escuchado algo que yo no podía oír. Al principio, no me pareció raro, quizás un ruido de calle. Yo estaba concentrado abriendo la caja y sacando los billetes, pero luego empezó a murmurar algo, como si estuviera hablando con alguien que no estaba allí. ¿Quién diablos eres?, lo escuché decir, aunque no me lo decía a mí. El asaltante dio un paso hacia atrás y su expresión cambió de fría calculadora a una confusión. Se giró completamente hacia su izquierda, mirando un pasillo vacío del Oxxo, y comenzó a gritar. «Te pregunté quién demonios eres», gritó, apuntando su pistola hacia la nada. Lo que pasó después fue aún más surrealista. El hombre comenzó a discutir con el aire, gritándole algo invisible. No podía entender lo que estaba viendo. Su pistola temblaba en su mano mientras se sacudía nervioso, como si estuviera mirando algo que lo amenazaba. Por más que me esforzaba, no podía ver nada allí. Solo estaba él, la tienda y yo. Pero el tipo seguía hablando con alguien. «Aléjate de mí», gritó con furia. «No te me acerques». De repente, el asaltante disparó. El estruendo del arma resonó en todo el local y la bala atravesó una de las estanterías. Lo increíble era que no había nada ni nadie ahí. Era como si estuviera disparándole a un fantasma. La confusión y el terror en sus ojos eran evidentes. Respiraba con dificultad. Estaba completamente desencajado. Soltó la pistola y salió corriendo del Oxxo, gritando a todo pulmón de terror. Se le veía realmente asustado por todo esto, pero yo no podía ver a ninguna otra persona en el lugar. Estábamos completamente solos y me sentía realmente confundido por toda esta situación. Pensé que tal vez estaba bajo el influjo de sustancias ilícitas y que estaba teniendo un brote psicótico o algo por el estilo. Por lo que al escuchar la detonación de fuego, simplemente me tiré al piso y me cubrí la cabeza por instinto. Yo no pude moverme en esos momentos. Estaba completamente petrificado, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Al escuchar cómo salía por la entrada, corrí hasta la puerta para cerrarla, pero antes de que pudiera hacerlo, vi al hombre intentar subirse a su motoneta, que había dejado justo afuera. Estaba tan desesperado que ni siquiera pudo poner en marcha el motor. De pronto, se desplomó al suelo, como si algo invisible lo hubiera empujado. Me acerqué a la puerta y, aún sin salir, vi cómo el hombre comenzó a convulsionar, con los ojos abiertos de par en par y espuma saliéndole de la boca. De un momento a otro, todo terminó. Estaba muerto. El sonido de las sirenas rompió el silencio unos minutos después. Alguien debió haber escuchado el disparo y llamó a la policía. Cuando llegaron, me preguntaron qué es lo que había pasado, pero no pude darles una explicación coherente. ¿Cómo iba a contarles que el asaltante empezó a discutir con nadie en medio del Oxxo? Parecía una locura, pero era lo que había ocurrido. Solo traté de decirles que me habían intentado asaltar y que parecía ser que le había dado un brote psicótico, ya que empezó a decir cosas sin sentido y luego detonó su arma de fuego. Llegó el servicio médico forense y levantaron el cuerpo. Como el asaltante había perdido la vida fuera de la sucursal, pues no hubo necesidad de clausurar la tienda ni nada por el estilo. Solo me pidieron que llamara a mi superior para que le proporcionara acceso a las cámaras de videovigilancia. Le avisé sobre todo esto al líder por teléfono y me dijo que mañana se las entregaría a las autoridades. Hasta ahí quedó todo el asunto. El resto de la noche fue bastante tensa.
a pesar de que ya no había ningún peligro con este asaltante ni nada por el estilo. No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado y cómo las cosas extrañas que había notado anteriormente en el Oxxo no eran mi imaginación del todo. Mi ansiedad me tenía sin descanso, pensando en que de alguna forma algo estaba dentro de la tienda y que tal vez ahora me tocaría a mí presenciarlo. Con mucho miedo pasé la noche, pero todo quedó hasta ahí. No tuve ningún inconveniente en la noche, ni pasó ningún ruido extraño ni nada. Al día siguiente se hizo presente el líder por la tarde y llamó a estas personas para proporcionarles el acceso a los videos. Al revisar las cámaras de seguridad, el oficial a cargo notó algo extraño. Las grabaciones mostraban al asaltante actuando de manera errática, girándose y gritando hacia un rincón vacío de la tienda. Se veía cómo apuntaba y disparaba, pero no había absolutamente nada frente a él. Las imágenes confirmaron lo que había visto con mis propios ojos. No había nadie más en la tienda, al menos no alguien visible. A pesar de todo, la policía simplemente le dio carpetazo y lo puso como un intento de asalto frustrado, y el tipo fue declarado muerto por un infarto fulminante. Nunca se explicó lo que lo hizo actuar de esa manera, pero yo sabía que había algo más en esta historia. Desde esa noche, cada vez que me quedo solo en el Oxxo, siento una presencia. Escucho esos ruidos que antes ignoraba, susurros, pasos, y de vez en cuando alcanzo a ver que algo mueve las cosas en los estantes. Han pasado ya varios meses desde aquella noche, y aunque sigo trabajando en el mismo Oxxo, ya nada es igual. Los otros empleados también han notado cosas raras, como huellas de manos en los refrigeradores empañados, o el sonido de cajas cayendo cuando nadie está cerca, pero nadie se atreve a decir nada. Todavía no entiendo lo que pasó esa noche. Quizás el tipo estaba loco, o tal vez vio algo que no debería haber visto. Lo único que sé es que algo en esa tienda no está bien. Cada vez que el reloj marca la medianoche y me quedo solo, siento que alguien o algo me está observando. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría para que el algoritmo recomiende el video y la comunidad siga creciendo. Continuamos. En el Oxxo de la avenida principal, los empleados conocen bien el extraño fenómeno que ocurre entre las 11 y las 12 de la noche. Algunos dicen que son solo supersticiones, mientras que otros aseguran haber escuchado lamentos y sentido una presencia inquietante. Pero nadie hablaba abiertamente del tema. El nuevo empleado estaba a punto de descubrir por qué. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Jesús. Tengo 24 años de edad y vivo en un pueblo en el estado de Guerrero. Llevo poco más de 2 meses trabajando en este Oxxo, y aunque la mayoría del tiempo es tranquilo, hay algo que me inquieta. Desde el primer día noté una atmósfera extraña en esta tienda cuando se acercaba la medianoche. Había momentos en los que sentía como si alguien más estuviera presente, aunque me encontrara completamente solo. Al principio pensé que solo era mi imaginación, un efecto de estar en la tienda de noche, pero con el tiempo me di cuenta que no era el único que lo sentía. Aunque algunos de mis compañeros del turno de la tarde evitaban quedarse más allá de la noche. De hecho, siempre trataban de irse lo antes posible, dejando a mi cargo de todo lo antes posible. No era algo explícito, pero se notaba el apuro en sus miradas cuando se acercaba la noche. Durante los primeros días no entendía por qué. Pensé que simplemente ya se querían ir a descansar a sus hogares por un largo día de trabajo, como cualquier otra persona. Pero pronto me di cuenta de que había algo más detrás de todo eso. Fue a los pocos días de haber entrado cuando lo experimenté por primera vez. Eran las 11:15 de la noche y la tienda estaba completamente vacía. Todo estaba en silencio, excepto por el zumbido de los refrigeradores. De repente, escuché algo, un susurro bajo, como si alguien estuviera llorando en la distancia. Me quedé inmóvil durante un momento,
tratando de entender de dónde provenía este sonido. Este parecía venir del fondo de la tienda, cerca de la zona del café, rumbo a la bodega. Me acerqué lentamente tratando de no hacer ruido. Al llegar a los estantes, noté algo extraño. Las luces en esa sección parpadeaban débilmente, algo que nunca antes me había ocurrido. Me quedé ahí parado, escuchando esos lamentos que se hacían más fuertes. Y entonces, en un momento de absoluto silencio, lo vi. Entre las sombras, justo al borde de mi visión periférica, había una figura, una silueta pequeña y encorvada, como la de una persona mayor. Esta se desvaneció en cuanto giré la cabeza para verla directamente. Me congelé. Mi corazón latía a 1000 por minuto, pero no me atreví a moverme. Intenté convencerme de que lo que había visto solo había sido un truco de la luz, tal vez mi mente jugándome una mala pasada. Pero el ambiente en la tienda se sentía extrañamente diferente, mucho más pesado. Decidí no mencionarle nada a mis compañeros. No quería parecer paranoico. Igual y solo me lo estaba imaginando todo y estaba en mi cabeza. Sin embargo, en los siguientes días empecé a notar lo que parecían ser patrones. Cada noche entre las 11 y las 12 ocurrían cosas extrañas. Los susurros volvían. A veces apenas se alcanzaban a escuchar y, en ocasiones, las luces parpadeaban o sentía un frío que no podía explicar. Al principio me asustaba, pero con el tiempo empecé a acostumbrarme, aunque la inquietud seguía ahí. Finalmente, no pude aguantar más. Necesitaba respuestas. Así que, una tarde, mientras estaban trabajando antes de que se fueran mis compañeros, decidí llegar unos minutos antes para que no pudieran escaparse de mí y así poder preguntarle a uno de mis compañeros más antiguos, Pedro. Oye, Pedro, ¿te has dado cuenta de lo que pasa aquí en la noche?, le pregunté, tratando de sonar casual. Pedro evitó mi mirada y siguió en lo suyo. No sé de qué me hablas, respondió, pero su tono lo delataba. Se veía nervioso. No estaba dispuesto a dejarla así. No me mientas, sé que pasa algo raro. Lo he escuchado y visto. Si no me dices qué es lo que ocurre, me largo de aquí. No pienso trabajar en un lugar que me da escalofríos todas las noches. Pedro se detuvo, suspiró profundamente y me miró por fin. Está bien, te lo contaré, pero prométeme que no te vas a asustar demasiado. Asentí con la cabeza mostrando aprobación, aunque no estaba seguro de si podría cumplir esa promesa. Pero dio un fuerte suspiro y comenzó a hablar. Mira, yo no me sé de primera mano esta historia. Me la contó otro empleado que ya no trabaja aquí, antes de que se saliera, ya que a mí también me tocó estar en el turno nocturno durante un tiempo. Verás, hace muchos años, antes de que este Oxxo estuviera aquí, había una pequeña casa. La habitaba una anciana. Era muy reservada, casi no salía de su hogar, por lo que aunque todos los vecinos lo ubicaban y la habían visto, realmente nadie tenía contacto con ella. Se sabía que tenía una hija que la visitaba de vez en cuando, pero eran muy cerrados y no hablaban mucho con los vecinos. Un trágico día, hubo una inundación terrible en esta zona. El agua subió tanto que se metió a varias casas, incluyendo la de doña Carmen. Desafortunadamente, ella estaba sola en su casa cuando pasó todo esto, y nadie la pudo rescatar. La encontraron días después en su habitación, cuando por fin el nivel del agua bajó. Parece ser que la misma presión del agua no la había permitido salir, y al ser una persona con movilidad reducida, pues no hubo mucho por hacer. Hice una pausa y yo sentí un nudo en el estómago. Ya sabes, ese vacío como de malestar y terror. No sabía a dónde iba con esta historia,
pero tenía una mala sensación. El Oxxo se construyó justo encima de donde estaba su casa, varios años después, ya que la hija vendió la propiedad. Desde entonces, empezaron a ocurrir cosas raras, sobre todo en las noches. Algunos dicen que su espíritu todavía anda por aquí, sin saber que ya no pertenece a este mundo. A veces la gente la ha visto, tanto clientes como empleados. Una anciana de cabello blanco parada en los rincones, mirándolos. Otros han escuchado su voz, esos lamentos que ya has escuchado. Y lo peor es que siempre ocurre entre las 11 y las 12, la misma hora en la que se presume que perdió la vida. Sentí un escalofrío recorrer en mi columna. Todo lo que Pedro me estaba diciendo coincidía con lo que había estado experimentando. ¿Y por qué nadie me dijo nada antes?, le pregunté. ¿Por qué nadie quiere hablar de eso? Algunos empleados han renunciado después de ver a la anciana y no queremos que siga ocurriendo. Pero si te quedas aquí el tiempo suficiente, te acostumbras. Ya no te asusta tanto. O al menos eso es lo que nos gusta pensar. A lo que nos han contado otros empleados, nunca interactúa con nadie y en cuanto logras verla, se desvanece en el aire. Después de esa conversación, no pude dejar de pensar en la historia de Doña Carmen. Cada vez que entraba a trabajar de noche, sentía que algo o alguien estaba observándome. Aunque ya no tenía tanto miedo, la presencia seguía ahí, en cada rincón oscuro de la tienda, como una sombra que nunca desaparece. Hubo noches en las que veía algo en el reflejo de los refrigeradores, una figura que se movía rápido, pero cuando volteaba no había nada. En otras ocasiones las luces parpadeaban más de lo normal, justo en los lugares donde Pedro me había dicho que se aparecía la anciana. Pero lo que más me impactaba eran los susurros, esos lamentos suaves como si alguien estuviera llorando. Sabía que era ella, Doña Carmen, atrapada en este lugar sin poder descansar en paz. Hasta el día de hoy sigo trabajando en este Oxxo. Me acostumbré a los fenómenos, aunque admito que todavía me pone nervioso. Los otros empleados también lo sienten, pero ya nadie habla de ello. Aceptamos que esa señora siga aquí con nosotros, una presencia constante entre las estanterías y los refrigeradores. No sé si algún día se irá, pero una cosa es segura: algunas noches, especialmente entre las 11 y las 12, se pueden presenciar cosas paranormales, dejándonos en claro que en la noche no estamos solos. En el turno nocturno de un Oxxo en las afueras de la ciudad, los empleados habían comenzado a notar algo extraño. Aunque siempre había clientes a altas horas de la noche, había uno en particular que siempre aparecía y desaparecía, como si las cámaras no lograran captarlo. Nadie podía explicar cómo lo hacía, pero aquellos que lo veían juraban que había algo en su presencia que no era normal. Muchos intentaron ignorar su existencia, hasta que un empleado tuvo la desafortunada idea de enfrentarlo. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Diego. Tengo 20 años de edad y soy originario de una pequeña ciudad en el estado de Puebla. Actualmente estoy estudiando en la universidad, por lo que decidí buscarme un empleo para poder solventar los gastos de mis estudios. Ya había intentado buscar muchos trabajos, pero debido a la naturaleza del horario de la escuela y los trabajos y tareas que se asignaban, pues no lograba darme suficiente tiempo para cumplir con todos mis compromisos. Hasta que un amigo me recomendó la gran idea de buscarme en el turno nocturno del Oxxo. No se ve que me arrepentiría el resto de mis días. Había trabajado en el Oxxo por un par de meses, principalmente en el turno de la noche. No era algo que me gustara demasiado, pero necesitaba el dinero, y las horas tranquilas de la noche me daban tiempo para poder hacer otras cosas cuando no había clientes. Por lo general todo era bastante rutinario. La gente llegaba a comprar cerveza, algunos botana y, muy de vez en cuando,
algún vecino venía por algo rápido antes de irse a su casa. La verdad es que es bastante rutinario este trabajo y podía aprovechar para estudiar y adelantar mis trabajos y tareas en las horas muertas, que eran la gran parte de la noche. Sin embargo, había algo extraño en las noches que no podía ignorar. Era la quietud. El silencio absoluto en las madrugadas me hacía sentir una incomodidad constante, pero al principio lo atribuía a que era mi imaginación. En el fondo, siempre sentía que había algo más. Fue hasta que comenzaron los rumores sobre el cliente que no pagaba, que empecé a prestar atención. Varios compañeros de trabajo bromeaban sobre un hombre que entraba, tomaba cosas y nunca pagaba. Debe ser la novatada para asustarme, pensé. Quizás lo hacían para asustar a los nuevos. Simplemente se me hacía completamente tonto e ilógico que algo así pudiera suceder. Pero todo cambió cuando lo vi con mis propios ojos. La primera vez que entró no me pareció particularmente raro. Era un hombre de mediana edad, con una chaqueta sucia y una gorra que cubría gran parte de su rostro. Me sonrió de una manera extraña, pero no le di importancia. Caminó por los pasillos, tomó un par de cosas y se acercó a la caja. Al decirle cuánto era, no dijo nada, solo sonrió de nuevo y se giró y salió de la tienda. Pensé que tal vez había una confusión o algo por el estilo, o que incluso era algún conocido de los empleados del turno que me estaban jugando esa broma y que después devolvían los productos o los pagaban, como si fuera una clase de broma pesada. Pero cuando revisaba la pantalla me daba cuenta que no había ningún rastro de la compra. A pesar de que había escaneado los códigos, ninguno de los productos que tomó aparecía en el sistema, como si nunca se hubieran registrado. Era imposible que no lo hubiera notado. Estaba seguro de haber hecho todo correctamente. Muy confundido, decidí dejarlo pasar por esa vez. No volvió a aparecer en unos días, pero algo en la tienda había cambiado. Las noches eran más inquietantes de lo normal y esa sensación de ser observado se hacía más fuerte cada turno. Los demás empleados comenzaban a hablar más de él. Siempre llega por las noches, justo antes de que vayan a cerrar las puertas con seguro, decían, y nunca deja rastro. Empezaron a llamarlo como el cliente fantasma. Poco a poco, los rumores se mezclaron con historias más extrañas. Un compañero aseguró haber intentado detenerlo alguna vez, pero sus manos pasaron a través de él, como si no fuera real, como si no tuviera masa. Al escuchar eso, me dio una clase de escalofrío, pero aún no estaba convencido del todo. Yo en mi cabeza estaba queriendo tratar de encontrar una explicación lógica. Quería obligarme a creer que todo esto solo era una broma pesada de mis compañeros, hasta que unos días después volvió nuevamente. Era cerca de la medianoche y el Oxxo estaba completamente vacío. Ya estaba a punto de cerrar las puertas. Había entretenido contestando unos mensajes en el celular después de haber atendido a un cliente y estaba dispuesto a encerrarme tras terminar de escuchar los audios que me habían mandado. Una vez terminado, levanté la mirada para asegurarme de que no hubiera ningún otro cliente en camino y no hacer la grosería de cerrar la puerta en la cara. Pero al revisar en la calle y el estacionamiento y los alrededores, me di cuenta de que no había ningún movimiento. Justo cuando estaba buscando las llaves en el mostrador para cerrar la puerta, llegó. Entonces lo vi entrar. El mismo hombre con su chaqueta desgastada y la gorra que cubría gran parte de su rostro. Esta vez le presté más atención, observándolo bien. Caminaba con una lentitud casi antinatural, pero parecía tener un propósito. Tomó una botella de agua y unas papas fritas y se dirigió hacia mí. No iba a dejar que saliera sin pagar. Tenía que resolver esto de una vez por todas. Discretamente, mientras él estaba en el área de refrigeradores, yo me acerqué a las puertas y le puse llave para que no pudiera escaparse nuevamente.
Esta vez me tendría que pagar sí o sí, y me daría una explicación. Volví detrás del mostrador, sintiéndome victorioso sin pensar en las consecuencias. Pero cuando me miró, su sonrisa fue diferente, más oscura, más desafiante, más siniestra. «Son 32 pesos», le dije, tratando de mantener la calma. El hombre no respondió. Simplemente me miró con esos ojos penetrantes, y algo en ellos me hizo sentir un miedo irracional. Dio la media vuelta y empezó a caminar. En mi cara se esbozaba una sonrisa maliciosa. Tenía toda la intención y estaba emocionado por qué sería lo que pasaría cuando se diera cuenta que las puertas estaban cerradas. Pero lo que vi me dejó sin palabras. Él pasó a través de ellas como si nada, sin decir una palabra. Pero lo más extraño fue que, cuando revisé el sistema nuevamente, la compra no estaba registrada. Era como si el hombre nunca hubiera estado allí. Muy extrañado, terminé el turno. Al volver a casa, ni siquiera pude dormir bien. Tenía extrañas pesadillas con su rostro, esa sonrisa que parecía ocultar algo oscuro, algo que estaba fuera de mi control. Las noches siguientes fueron peores. Empecé a notar cosas raras en el Oxxo. Las luces parpadeaban sin razón y sentía que alguien estaba observándome desde la oscuridad del estacionamiento. Aunque nunca podía ver a nadie, sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Decidí enfrentar al hombre si volvía. No podía seguir trabajando así en constante temor de su presencia. Después de varias noches de no haberlo visto nuevamente, por fin volvió. Esta vez no caminó por los pasillos. Se quedó de pie en la entrada, mirándome directamente. Sentí una clase de opresión en el pecho, como si me faltara el aire. Me acerqué al mostrador y traté de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. «¿Qué es lo que quieres?», le pregunté con más valentía de la que realmente sentía. Él sonrió de nuevo y esta vez su rostro cambió. Era casi imperceptible, pero algo en su expresión era diferente, como si no fuera completamente humano. La atmósfera alrededor de nosotros se volvió mucho más pesada, más densa. Fue entonces cuando escuché un susurro. «No soy el único aquí». Mi cuerpo se paralizó. No sabía si el hombre lo había dicho o si había sido mi mente jugándome una mala pasada, pero estaba seguro de que lo había escuchado. El hombre dio un paso hacia mí y el terror me invadió. Intenté moverme, pero parecía estar clavado al suelo. De repente, otra vez las luces del Oxxo empezaron a parpadear, dejando la tienda sumida en una penumbra espeluznante. El hombre se iba acercando más y su rostro se desvaneció en las sombras. Sentí una presencia detrás de mí, como si algo o alguien más estuviera en la tienda. Giré rápidamente, pero no había nadie. Aún así, podía sentirlo, una oscuridad que se acercaba, que se cernía sobre mí. El hombre se encontraba ahora justo enfrente de mí, sus ojos brillando con una luz siniestra. Me susurró algo, pero no pude entenderlo. El miedo me bloqueaba y solo quería salir de ahí. Cuando sentí que ya todo estaba a punto de desmoronarse y me iba a desmayar, las luces se encendieron bien de nuevo y, de repente, el hombre desapareció. La tienda estaba vacía, pero la sensación de terror seguía ahí. Corrí hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza, y me di cuenta de que algo había cambiado en el ambiente. El aire estaba mucho más pesado y las sombras parecían moverse por sí solas. Renuncié al día siguiente. No iba a quedarme en un lugar donde algo tan siniestro acechaba. Intenté olvidar lo sucedido, pero cada vez que paso cerca de ese Oxxo, siento un escalofrío que me recorre por todo el cuerpo. Nunca supe quién era ese hombre ni por qué elegía esa sucursal. Todo lo que sé es que, después de lo que viví, no soy el único que ha sentido su presencia.
Otros empleados comenzaron a reportar cosas extrañas, pero nadie ha podido explicarlo. Ahora sé que a veces lo que no podemos ver es a lo que más debemos temer. Y aunque ya no trabajo en ese lugar, el miedo sigue conmigo, esperando a que no me vuelva a topar a ese extraño hombre sin rostro. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar al canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra turno nocturno para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.